conecto nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Bueno, estamos listos para hablar con los Ventura. ¿Ustedes se acuerdan de los García? Pues nosotros tenemos los Ventura. Ellos no se acuerdan de los García, por favor. ¿Tú te acuerdas, Mora? Para nada, yo. Ahora es que me estoy enterando por ti, ahora. Ahora es que me estoy enterando. ¿Qué era eso? ¿Una serie? ¿Una película mexicana? Va a ser talento ahí. Sí, wow. Wow. Wow, que yo iba a hacer. Para que tú veas. Sí. Ay, déjame callarme. Buenos días. Bienvenidos. Bien, contento porque hoy cumple nuestra primogénita, 16 años. Ay, qué bueno. A Joyly, que ustedes la conocieron, ella vino una vez aquí a Nueva Vida. Qué Tremenda, bien. Qué bueno, felicidades. Hace 16 años no estaba tan contenta yo el día como hoy. Estaba con muchos dolores. Sí. ¿Y cuál es el tema? Pues mire, hoy vamos a estar hablando, se ha vuelto nuestras relaciones sexuales una herramienta de manipulación. Vamos a empezar con esa pregunta. Sí, en el empresarismo, ¿verdad? O en el área laboral, se utiliza un concepto que se llama quid pro quo, que eso se utiliza para las demandas de hostigamiento sexual. Quid pro quo significa esto por aquello. Okay. Es cuando un jefe o un superior le obliga o le exige a un subordinado que tenga algún tipo de acto sexual a cambio de una recompensa salarial, una recompensa de posición, un reconocimiento, es a cambio de algo. Por eso se llama esto por aquello. Okay. Esto es en el ámbito laboral. Pero ¿qué pasa si a plano, ¿verdad?, personal o de pareja estamos teniendo esto mismo, ¿verdad?, donde utilizamos el sexo de una forma, ¿verdad?, de manipulación o de control. Y en ninguno de los dos foros está correcto. Ni en el laboral, vamos a aclararlo, ¿verdad? Ni en el laboral, ni en el personal. Sí, en otras palabras, es cuando lo usamos como recompensa y si haces esto, pues vamos a poder tener intimidad, o lo usamos como castigo. ¿Es común que las parejas entren en esa dinámica? Suele suceder no solamente esto que acabo de mencionar, la parte de castigo o de la recompensa, sino también la parte de las amenazas. También a veces puede ser de forma bien directa o hasta sutil. Okay. Sí, la parte de las amenazas, ¿verdad?, que es una manipulación verbal, pueden utilizar como que si tú no haces el acto sexual que yo quiero, lo voy a buscar afuera. O a veces lo endulzan. Chica, pero es que yo no quiero caer en tentación ni pecar, ¿sabes? O chico, yo no quiero, tú sabes, yo quiero estar bien, no quiero serte infiel. O sea, te endulzan y te lo ponen de una forma, ¿verdad?, sutil para manipular, que el objetivo realmente es la manipulación. O las amenazas, ¿verdad?, o tener el control. No es no. ¿Verdad? Dentro del matrimonio existe lo que es la violación. O sea, si tú no quieres tener, una mujer o hombre no quiere tener el acto sexual y la pareja lo obliga o tiene hasta el acto sexual, es violación. O sea, tenemos que respetar los no. Ahora, yo siempre menciono que ese no tiene que ir acompañado de una explicación. No porque se la deba necesariamente, sino para que la otra pareja entienda. Porque recuerden que si tú solamente todo el tiempo estás diciendo que no y no le dices el por qué, la pareja puede pensar, o no le gusto físicamente, o ya no me ama, o puede hacerse su película, está teniendo relaciones con otra persona. Vamos a aclarar, vamos a decir, mira, hoy estoy cansada, hoy, ¿verdad?, he tenido un día muy fuerte, o realmente, ¿verdad?, ahora no puedo porque tengo que hacer algo del trabajo, tengo que hacer, pero quizás más tarde. O sea, tenga esa conversación. O explíquele, hoy no puedo porque estoy adolorida. Explique, ¿verdad?, la razón. O viceversa, porque hay veces que es el caballero el que a lo mejor está cansado, tiene las razones, porque es bueno, nosotros queremos que esa visión de que siempre el hombre quiere,
y que la mujer por tendencia es la menos que quiere en las relaciones, eso... Una falacia, totalmente. Sí. Totalmente. Lo que pasa es que se nos ha enseñado desde pequeñas a las mujeres, y por eso hablo de mí, se nos ha enseñado desde pequeña que nosotros no podemos verbalizar esos deseos. Y es un error, ¿verdad? Porque nosotros como esposas, pues debemos de decirle lo que sentimos para que ellos también pues se sientan validados, se sientan deseados, ¿no? Y a la misma vez para nosotros no suprimir nuestros deseos, porque muchas mujeres lo que hacen es que suprimen sus deseos simplemente porque no han tenido esa conversación con su pareja. Y créanme que hay mujeres que por suprimir o de igual forma que a lo mejor no se puede dar la frecuencia que ellas necesitan, puede que caigan ante la tentación, o fuera o con la pornografía. Y entonces no siempre vamos a coincidir. A nosotros nos pasa, sí, ¿verdad? Sí, definitivo. No siempre vamos a tener ganas a la misma vez. Por ejemplo, nosotros no siempre tenemos hambre a la misma vez. No. Casi siempre yo soy el primero que tengo hambre y yo digo, pues vamos a comer. Y el marido casi siempre la respuesta es, pero ya tan rápido si comimos ahorita. Yo no tengo hambre ahora. Sí, pero siempre que llegamos después al lugar a comer, ella le da hambre. Sí. Mi nena dice, la chiquita dice que Joel tiene una conexión entre el cerebro y su estómago. Sí. Entonces, porque nosotras las tres decimos, ay, todavía no tengo hambre. Pero justo cuando ya está a punto de llegar la comida, ahí decimos, ay, ahora tengo hambre. O sea, es como que todavía nosotros no estamos bien claras. Él, como es hipolisémico, pues tiene como que esas bombillitas prendidas, Sí. ¿sabes? Pues lo mismo pasa con el acto sexual. No siempre vamos a querer a la misma vez. Y de hecho, hay gente que tienen horarios. Hay gente que, pues, un horario es por la mañana, otro horario es por la noche. Pues por eso es que entonces hay que hablar. Sí, hay gente que la tendencia es que lo prefieren o están en un mejor mood, a lo mejor por la noche, otros por la mañana. O más descansado, O porque cuando también está más puede descansado, pasar. sí. Pero hay gente que plantea que, o sea, si surge sin ningún tipo de planificación ni conversación, entonces es mejor. Sí, Todo es bueno, yo digo. Siempre hay gente que lo puede hacer así casual. Hoy, ¿verdad? Estamos dormidos o nos recostamos y surgió. Amén. Pero hay veces que estamos tan llenos de otras cargas de trabajo, de responsabilidad, que hay que dar un alto y decir, no, espérate, vamos a sacarlo porque si no se puede lacerar esa parte. Sí, y después de convertirse en una costumbre, en que pues ya una de las partes siente que no lo necesita, si la otra parte a lo mejor la forma de decir no es la más apropiada, la otra parte puede sentir como que, pues ya, yo no voy a buscar más nada. Cuando tú quieras, yo estoy aquí. Pero es otra forma de manipular. Sí, y también... Tú me avisas, o sea, que la actitud de, ¿verdad? De antipatía, de que no me está afectando, es también una forma de manipulación. Sí. Y la parte de uno poder respetar los espacios, aunque tiene que haber un acuerdo, pero si uno de los dos está pasando por un momento difícil, ya sea a nivel laboral, económico, pues que la relación no está fluyendo bien en ese sentido, o no puedo estar contigo hoy por esto, se debe dialogar. Obviamente todo se debe dialogar, pero debe haber comprensión. Claro. Sí. O una de las partes puede decir, no, este es tu deber. Claro. No. Definitivamente tiene que haber comprensión. Y eso lo vamos a tocar. Pero uno de los puntos que, ¿verdad?, bien importante es, si se prolonga mucho, porque pueden ser traumas o puede ser una situación, pues hay que buscar ayuda, ¿verdad? Porque el objetivo no es que haya distanciamiento en nuestra cama. Al contrario, el objetivo es de que fluya porque querramos ambos. Y para eso los dos tenemos que estar mentalmente, saludablemente, ¿verdad?, listos para poder tener el acto Y tú sexual. mencionaste, Moraima, algo clave, la comunicación, porque si tengo un jefe que me está haciendo la vida cuadrito, y yo entonces llega el momento que María a lo mejor quiere tener intimidad, y yo simplemente digo, no, estoy cansado, y pasan semanas, y todavía yo no le he dicho a ella que tengo un jefe que me hace la vida cuadrito. Pues entonces ella no sabe lo que está sucediendo. Pero a veces podemos querer que la otra persona lea mente. Y que es como que, espérate, pero es que se entiende. Tú se supone que lo sepas. Exacto. Ya yo he demostrado, he tirado las carteras, se supone que tú sepas que yo estoy pasando por algo. Sí. Y no necesariamente, Entonces, se supone. La persona puede hasta presumir, es por mí, no se siente atraído o atraída cuando no hay comunicación. También hemos visto que mucha gente cede
a cosas que no están de acuerdo a su fe, a sus valores, simplemente por evitar el problema, evitar la pelea o hasta por miedo. Y tenemos que estar bien claro en que una relación sexual es de amor, ¿verdad? Y de cuidado. En el momento en que tú no sientas, ¿verdad? Ni que hay amor, que hay respeto hacia tus valores, que, ¿verdad? Que te sientes validada, escuchada, va a ser bien difícil tú poder tener un acto sexual. Algo no debe estar correcto. Así que por eso es que hay que hablarlo y trabajarlo. Sí, y aquí entonces es importante buscar siempre el balance, porque ceder en algunos momentos es bueno. Hay veces que nos sorprendemos, no tenemos nada de ganas y después fuegos artificiales. Pero hay veces es que no sea la norma. Que no sea la norma que todo el tiempo, que cada vez que yo no quiera, yo diga así por temor a un conflicto, a una discusión o a que sucedan otras cosas. Que pueda haber un espacio para yo poder decir no, que pueda haber un espacio también para a veces yo darme la oportunidad y ceder. Uh-huh. Ahora, en este particular sobre las fronteras y cómo poner límites saludables, hay un libro que yo recomiendo, se llama Límites. Los autores son cristianos y a la parte de abajo del título dice cuándo decir sí y cuándo decir no. Tome control de su vida. Luego lo podemos poner en el Facebook, en este Facebook Live, lo podemos poner luego la imagen para que puedan verlo. Y a mí me llama la atención, este libro no es específicamente no trata sobre sexualidad, habla de límites en general. Y me gusta porque en la introducción los autores hablan de cómo muchas veces nosotros como cristianos podemos pensar que no se supone que digamos no, especialmente al servicio o a muchas áreas de nuestras vidas, porque decimos, pues espérate, que es como decirle no a Dios. Exacto. Y no necesariamente. Sí. Y es eso, poner, ¿verdad?, fronteras saludables. Y él hablaba de la negociación, y volvemos y lo recalcamos. Hay cosas que podemos ceder y hay otras que no. Punto. Porque van en contra de mis valores, de mis creencias, o van en contra de mi fe. O me hacen daño. O me hacen daño físicamente, porque también, ¿verdad?, hay gente que tienen alguna dolencia. Mira, una vez yo, en esas conversaciones que yo antes he dicho que surgen a veces entre matrimonios, panas, amigos, ¿verdad? Escuchamos una historia que nunca se me olvida de este matrimonio que supuestamente jugaba o sea, un matrimonio, ¿no? Y que lucían felices, no sé, que intercambiaban dinero por sexo entre ellos. Mira, como un juego, ¿no? Entonces yo me quedé como maniatado porque decía, o sea, eso podrá ser real, será cierto que porque puede ser una manipulación. Correcto. Disfrazada de juego, ¿no? Uh-huh. Y me pongo a pensar, digo, hay gente que se inventa cosas. ¿Por qué un matrimonio tiene que meterse en ese tipo? Digo yo, ¿verdad? Eso es parte de la manipulación. Con todo respeto digo yo, ¿verdad? Uh-huh. A los que lo hagan, pero parecería como un juego de manipulación que puede ser muy peligroso, ¿no? Y se oye más de lo que pensaba. Lo que pasa es que pusieron ahí dinero. Pero yo escucho a cada rato, necesito unos zapatos nuevos. Déjame déjame sobarlo hoy. Ajá. O necesito que me ayude a pagar algo. Pues déjame ver cómo está hoy. O déjame ponerme esta batita. O sea, quizás no lo verbalizo. Estoy haciendo esto por esto otro. Pero mis acciones, ¿verdad? Mis gestos, lo que están es fomentando la manipulación. Ajá. Es como que quiero esto, pues para que yo lograr tener esto, pues entonces voy a entregar esto. Si no me lo das, te voy a dar menos de esto. Correcto. Uh-huh. Por eso es que se llama quid pro quo, esto por aquello. Ajá. Es un intercambio, que no debe ser un intercambio. Y hay gente que es castigo, está, como le dicen, a dieta. Estás a dieta por 1 o 2 meses, simplemente porque estoy molesta contigo o estoy molesto contigo. Sí, esto de quid pro quo no está bien en el campo laboral, menos tampoco menos en una relación de matrimonio. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué muchas personas hablan así? ¿Verdad? ¿O qué dice la Biblia sobre esto? En 1 Corintios 7, 4, 6 dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Si lo leemos hasta ahí, que mucha gente lo lee hasta ahí, pues ¿qué quiere decir? Que el esposo puede hacer con ella lo que quiera. Pero si seguimos leyendo, después dice, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y más aún, hay gente que lo deja hasta ahí también. No, pues seguimos leyendo. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo.
Y solo por un tiempo para, si no, dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto se lo digo como una concisión y no como una orden. En otras versiones dice o como un mandato o mandamiento. Entonces, vamos por parte. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tu esposo tampoco tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Muchas de las personas dicen, él tiene que estar dispuesto a tener relaciones cuando yo quiera, o viceversa, porque ese cuerpo me pertenece. Eso fuera un hecho, ¿verdad? Si usted tuviera una relación donde él tiene el derecho sobre mi cuerpo y yo no tengo ningún tipo de derecho. ¿Ok? Esto es como un jefe y un subordinado. El que está acá arriba tiene poder y el que está acá abajo no tiene poder. Este puede tomar las decisiones que quiera porque este es un subordinado. Pero eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que este tiene poder y ella tiene poder. Por lo tanto, él no puede tomar decisiones sobre mí si yo no se lo permito porque yo tengo control de su cuerpo. ¿Vieron ahí? Y te lo explica más. Te dice, por eso tienen que ir a mutuo acuerdo porque si no, ninguno tendría a nada. Te lo presenta como un hecho de entrega. Lo que te quiere decir es que tú debes de entrar a la relación de matrimonio con entrega, donde ya tu cuerpo no te pertenece, ella, ¿verdad?, va a tener control, pero tú tienes control de ella. Es una alianza, es un verdad. Y te dice al final que mira, esto es como un consejo para que evites la tentación, que evites caer en, ¿verdad?, o que Satanás te tiente. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de sacar a veces los versículos de contexto y decir, ahí dice que tú tienes que tener relaciones cada vez que yo quiera y tienes que tener la relación que yo desee, porque dice que tu cuerpo me pertenece. Yo le quería preguntar y hacer un comentario. La manipulación sexual dice más de la madurez emocional de ambos que cualquier otra cosa. Porque para mí, me corrigen, cualquier mujer u hombre que manipule y utilice las relaciones sexuales como eso, como una herramienta de manipulación, obtener una cosa dando otra, esa relación está destinada al fracaso. El divorcio está garantizado y si no llegan a divorcio, la infelicidad está garantizada. Porque lo que está subyacente a la manipulación del intercambio sexual por otra cosa no va a ser feliz a nadie. O sea, se supone que el acto sexual sea el premio de la belleza de esa relación en términos de intimidad emocional y de lo mucho que se aman. Cuando se rebaja a negociar intimidad sexual una cosa por otra, es una situación bien desgraciada para esa pareja. ¿Están de acuerdo en que esas dos opciones son las que le quedan a esa pareja? O si no lo corrigen, van rumbo a un divorcio o a ser infelices el resto de sus vidas. Definitivamente yo creo que sí, que si no llega entonces a terminar la relación, definitivamente va a afectar su bienestar, va a afectar su felicidad. Y fíjate que muchas veces, en muchos casos, los traumas pudieran estar afectando. Hay personas, he escuchado de testimonios donde mujeres que fueron abusadas de niñas, de momento descubren que tienen un poder a través de su sexualidad. Y comienzan a utilizar ese poder porque cuando era niña estaba en desventaja, pero ahora no. Ahora, en vez de que me usen, yo voy a usar. Y puede ser algo inconsciente. Son cosas que son decisiones que no necesariamente y casi nunca se pensaron. Exacto. Por eso es que es bien importante clarificar que el acto sexual no es una transacción. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entonces de una prostitución, ¿verdad?, que se compra en la calle? El acto sexual no es una transacción. De hecho, es el mayor objetivo del acto sexual, es la unión. Por eso, ¿verdad?, en Génesis dice, y seremos una sola carne. O sea, es la unión, la entrega, es la demostración de amor al más alto nivel, como habías mencionado. Entonces, si utilizamos el sexo como acto de manipulación, ¿realmente estamos demostrando ese amor a la última potencia? O sea, realmente estamos ahí y podemos, como mencionaste, si no acaban en divorcio, puede pasar que haya un divorcio emocional, que viven bajo el mismo techo. Exacto. Pero es como, son roommates. No hay ningún tipo de interacción. Ellos cada cual toma las decisiones aparte.
O sea, no hay unión, no hay compenetración. Fíjate, yo los escucho hablar y digo, qué ironía que las parejas cuando se van a divorciar, se divorcian por mutuo acuerdo. O sea, para ahí sí existe el mutuo acuerdo. Y lo buscan, eso es lo que persiguen, un mutuo acuerdo. Sin embargo, en las relaciones, my way, o sea, esto es de esta manera y no debe ser así. También debe haber un mutuo acuerdo con los valores y todas aquellas cosas que uno trae al matrimonio, ¿no? La alianza, definitivo. La alianza, exacto. Por eso es importante la conversación. Hay problemas y discusiones que se pudo haber evitado simplemente con yo decir, ¿verdad?, lo que sentía, o yo decir mis preocupaciones. Pero no podemos asumir, o no podemos, ¿verdad?, pretender que la otra persona sepa de, ¿verdad?, lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que hablar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿verdad? Y conversarlo. Y fíjate, otro punto importante de la comunicación, porque la comunicación juega un rol fundamental. Claro, es la clave. En que haya una relación saludable e íntima o que haya separación. Hablé de la parte de aprender a decir no, pero muchas veces la parte que a lo mejor tiene más interés o más deseo que la otra, ¿verdad? Porque la frecuencia no siempre va a ser la misma. Puede tener una mala comunicación porque toma la decisión de no comunicar, de no decir cuando tiene ya el deseo, y ahí entonces se da un problema. Se da un problema si yo no sé decir no cuando no quiero, o si no sé expresar mi necesidad. Y algo que se multiplica, que crece y que nos ayuda, ¿verdad?, a ser mejores, que irónicamente crece y se multiplica cuando lo repartimos, cuando, ¿verdad?, lo entregamos, es el amor. O sea, eso tenemos que tenerlo bien consciente. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos es que si algo está mal, ama. Y si eso no funciona, aumenta la dosis. Aumenta la dosis. Así que realmente hay sanación. Es cuestión de, ¿verdad?, coger postura, tener conversaciones claras. Hay conversaciones que quizás pueden ser caldeadas porque, ¿verdad?, porque una de las partes no esté de acuerdo. Pues entonces busca un intermediario, un pastor, una consejería, o vea, ¿verdad?, a donde un psicólogo, un consejero. Si tienes trauma, busca también, porque parte de la zapata del matrimonio es la intimidad, el acto sexual. No es necesariamente una necesidad para aquellas personas que tengan alguna enfermedad, ¿verdad?, pero la intimidad, la cercanía, es parte de lo que nos ayuda a crear matrimonios a prueba de fuego. Así que mientras más frecuente lo podamos hacer, mientras más en acuerdo estemos para poder tener acto sexual, más fuerte va a estar ese matrimonio. Excelente. Excelente. Gracias. Todos los consejos que traen, Demasiado bueno, demasiado bueno. Los Ventura. Y los que quieran más consejos, ¿cómo le hacen? Pues miren, pueden ir a mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández. Ahí pueden encontrar contenido sobre estos temas y también sobre otros temas, sobre como el manejo de emociones, sobre traumas, sobre adicciones. Pueden encontrarlo ahí. Y si no, en Facebook, en la página de mi libro, Mi Mejor Cliente. Tremendo. Muy bien. Gracias Les a todos. felicitamos, gracias. Gracias. Muchachos, buenos días. 8:23 de la mañana. Estás en ruta.